¿Qué te imaginas si te digo la medicina del futuro? ¿En qué piensas? Hace algunos años, hace algunas cuantas décadas, cuando hablábamos de medicina del futuro, pensábamos, por ejemplo, en Robocop. No sé si conozcas esta historia, pero es un policía humano que sufre una serie de accidentes dentro de su trabajo y entonces le van poniendo artefactos biónicos, brazos, piernas, que lo convierten en un cyborg, en un Robocop, en un policía robot. Eso era lo que entendíamos antes por medicina del futuro. Pero si lo pensamos hoy en día, en el 2025, a la mitad de la década de los 2020, ¿en qué estamos pensando cuando pensamos en medicina del futuro? Curiosamente, más bien el camino es hacia atrás, es regresar en mucho a la comunidad. Pero de eso vamos a platicar el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy vamos a platicar de la medicina del futuro y de lo que se ha llamado en las publicaciones científicas la P4, los 4 elementos fundamentales que están definiendo la medicina del futuro. Y es bien interesante porque esta medicina del futuro pues empezó a tomar forma más o menos en el 2010-2011. O sea que ya así futurista, no es esta idea, no es una cosa tan revolucionaria que esté surgiendo ahorita, sino que ya venimos arrastrando. El problema es que todavía allá afuera seguimos haciendo medicina del pasado. Todavía allá afuera estamos en la medicina de los años 60, 70 y 80. Venimos arrastrando un modelo biomédico que ya está atrasado y que si no transformamos lo antes posible va a representar pues la decadencia social de nuestra vida actual. ¿Qué está sucediendo? Que hemos construido estas grandes ciudades, estas megalópolis que están enfermando a la gente y que están basadas en ese modelo de la generación de los baby boomers, está basada en el modelo de la posguerra, que está basada en el modelo médico de la revolución industrial. Piensa que la vida no siempre ha sido así. Hoy en día nos es muy común entender que existen bichos, que existen bacterias, virus que nos pueden enfermar, pero eso es muy reciente. Hace muy poco tiempo, hace poco más de 100 años, 150 años, todavía no teníamos claro cómo lidiar contra una infección bacteriana y entonces la gente se moría muy joven. Todavía en la época de mis abuelos, o sea, hace 3 generaciones, pues existía esta visión muy clara de los niños se enferman de una diarrea, de un vómito y se mueren. Los niños se enferman de una gripa y se mueren. Yo todavía tuve, digamos, tíos, ¿no? Más bien primos, los hijos de mis tíos todavía murieron de una infección pulmonar. Llevamos muy poco tiempo entendiendo que podemos combatir a los microbios que enferman y matan a las personas jóvenes. Pero en ese proceso íbamos cuando empezamos a enfermar más y más y más de lo que hoy en día nos está matando, que son las enfermedades degenerativas, las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, este tipo de enfermedades que son más modernas, entre comillas, y que están relacionadas con la falta de sueño, con la falta de alimentación sana, con la falta de ejercicio y con la falta de actividades recreativas. Los 4 pilares que siempre te he dicho que conforman la salud mental, conforman también la salud física. La verdad es que podríamos decir que los 4 grandes pilares de la salud son dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, pero como yo me dedico particularmente al rubro de la salud mental, pues siempre le pongo este extra, este elemento para que entendamos que
nuestra salud mental va a depender de estos 4 grandes pilares. Estos 4 grandes pilares están directamente vinculados a lo que las investigaciones científicas nos han dicho, que tenemos que mover la medicina ya urgentemente y que en el futuro todo el actuar médico debería de venir de estas perspectivas distintas. Cuando hablamos de medicina del futuro, ya no hablamos de cyborgs, que más bien la sociología es la que está hablando de cyborgs, ¿no? Estamos hablando cada vez más de implantarnos chips para controlar aparatos, ¿no? Y entonces introducir en el sistema nervioso central un microchip. Imagínate que pudieras insertar una antena en el sistema nervioso central, en tu cerebro, pudieras con una cirugía realmente sencilla, algo que podría ser menos cruento todavía que hacerte un piercing en la nariz o en la oreja, que ponerte un arete, y te pudieras meter un filamento ultra delgado que fuera un chip con el que a partir de ahí, gracias al sistema eléctrico de tu cerebro, que eso es la forma natural en la que funciona tu cerebro, generando electricidad entre las neuronas, pudieras introducir esta antenita y con eso pudieras manejar el iPad que tengo aquí enfrente, la tableta, la computadora, pudieras prender y apagar las luces a distancia y sin cables, simplemente con el pensamiento. Esto cada vez más es una realidad. Por supuesto, ya tienen varios años en los que se ha prohibido competir a personas que tienen prótesis en competencias olímpicas regulares, porque esas prótesis ahora resulta que no les dan desventajas, sino les dan ventajas. Y ahora estas prótesis que están volviéndose cada vez más complejas y donde vamos viendo esta visión que tenía Iron Man en una de las películas de Iron Man, le dicen, oye, pues es que tú traes un arma militar que es una armadura, y él dice, bueno, más bien es una prótesis para una deficiencia médica que tengo, ¿no? Y entonces cada vez más estamos viendo cómo lo que antes era la prótesis más habitual que veíamos en la comunidad, que eran los lentes, pues ahora se están volviendo lentes que son supercomputadoras y que te permiten ir registrando escenas en video, pero además teniendo información en tiempo real para saber por dónde conducir, para identificar a las personas. Algo que vamos a agradecer un montón los que tenemos muy mala memoria, yo que soy muy malo para recordar nombres, así como en el Zoom, poderme poner unos anteojos y entonces ahí ver la información general de la persona que estoy viendo enfrente. Decir, ay, mira, es mi socio Pepe Valdés, qué padre. Ay, ¿cómo estás, Pepe? Y poder ver el nombre y que no se me olvide, oye, de tener esa posibilidad. ¿Eso está sucediendo? Sí. Por supuesto que ese futuro está sucediendo hoy en día, ya lo tenemos aquí. Los visores de realidad virtual, los visores de realidad aumentada, los celulares ultrapoderosos, los implantes y las prótesis que nos permiten ir más allá de nuestra capacidad humana. Por supuesto que tenemos ya un montón de robots caminando en Marte. Ya sabes que hemos caminado por todo el planeta Tierra, empezamos caminando en África y hemos caminado hasta en la Luna, pero las máquinas ya están caminando donde los seres humanos nunca hemos caminado. Ya ha habido máquinas caminando en asteroides, máquinas caminando en Marte, y en medio de todo eso la pregunta de qué onda con la salud física y mental. Recuerdo una frase que no estoy seguro si se la escuché a Harari o a quién se la escuché, pero una frase interesantísima que decía que tenemos emociones cavernícolas, instituciones medievales y tecnología futurista. Y todo eso es una combinación peligrosísima para la especie humana y vamos un poquito más allá para la vida orgánica del planeta Tierra. Seguimos viviendo con una salud mental, emocional, verdaderamente cavernícola. Sabemos muy poco de cómo regular nuestras emociones.
Tú que probablemente eres un escucha asiduo de supracortical, si es que vas llegando recientemente te doy la bienvenida, pero ya llevamos 10 años básicamente haciendo el podcast. Tú que escuchas supracortical, seguramente has leído muchos libros de desarrollo personal, seguramente has escuchado muchos otros podcasts donde te han enseñado sobre un montón de temas de inteligencia emocional, de desarrollo personal, de buenos vínculos con las demás personas, pero la enorme mayoría de las personas en el planeta no está informándose sobre estas temáticas. Lo mío más bien es un trabajo de nicho, es para unas pocas personas interesadas en conocerse a sí mismas. Pero la enorme mayoría de las personas más bien están enfocadas en las temáticas pop, en las temáticas populares, en la música, el cine, las series de televisión, las noticias, ya sea de la farándula, de la política, pero desde una lectura mucho más popular, mucho más superficial. Eso es lo que normalmente vemos en la vida cotidiana. Y entonces entender que son esas personas con nulo desarrollo personal las que están dirigiendo la geopolítica mundial. Y bueno, pues vivimos en este mundo de cavernícolas medievales con tecnología de punta y que se vuelve entonces una cosa muy peligrosa, muy particular. Bueno, pues en medio de todo este contexto surge la idea de la medicina P4. Y voy a decirle P4, ¿no? Este P4 Medicine, para no confundir con la 4T, que acá en México tiene otras implicaciones, y las 4 Ps de la medicina futurista que viene empujando particularmente la revista Nature, que ha hecho algunas publicaciones donde dice, esto es la medicina del futuro. Estas P4, estas 4 Ps, estas P4 que forman la medicina del futuro y que han ido retomando otros profesionales de la salud, que tiene mucho que ver con la temática de la genética y que vamos a presentar el día de hoy aquí en este podcast de Supracortical. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos a esto. Supracortical. Estamos platicando entonces de la medicina del futuro, la medicina P4, la P4 Medicine, que tiene sus orígenes más marcados, más estructurados. En 2010 salió en la revista Nature Reviews Molecular Cell Biology, una editorial de la revista Nature enfocada en la biología celular molecular. Son las revisiones de la biología celular molecular. En 2010, O'Fray y otros colaboradores publican este artículo que se llama Predictive, Preventive, Personalized and Participatory Medicine, Back to the Future, ¿no? Y de repente, recuerda que los artículos científicos también requieren ventas y entonces utilizan títulos que puedan ser muy llamativos para que entonces la gente compre los artículos, se suscriba a la revista y por supuesto los comparta. Así, igualito que en YouTube, donde también puedes ver el podcast de Supracortical. Suscríbete, pícale a la campanita, deja tu comentario y tu like. Así, igual en los artículos científicos de alto nivel se hace exactamente lo mismo. Te piden que compartas el artículo y que hagas referencia a él. Bueno, este artículo de Nature de 2010, de Nature Reviews Molecular Biology, Cell Biology, nos dice, el concepto P4, el concepto P4, el concepto P4 utiliza el conocimiento sistémico y la biología de redes para transformar la medicina. Una medicina predictiva, preventiva, personalizada y de participativa. Este artículo hace inmediata resonancia con otro más de la revista Nature, pero de ahora una editorial que es Nature Reviews
Clinical Oncology, la otra era de biología celular, esta es de oncología clínica, es decir, todo lo relacionado con el cáncer. Y en 2011, Wood y colaboradores dicen que debe de haber una medicina predictiva, preventiva, personalizada y de participación para atender el cáncer. Nos dice, este modelo P4, este modelo P4, redefine la práctica oncológica al pasar de tratar la enfermedad a anticiparla. Entendamos esto, estamos platicando de oncología, estamos platicando de cáncer, estamos platicando de la revista Nature, sin duda una de las revistas médicas más importantes y científicas más importantes del planeta Tierra. Y en esta revista nos dice el primer artículo, Back to the Future, ¿no? Regresemos a la idea futurista, pero hacia atrás. Y en esta segunda versión es, por favor, entendamos que se trata no de curar el cáncer, sino de prevenir el cáncer. ¿Cómo vamos a prevenir el cáncer? Pues con estas P4, con estas 4 Ps de la medicina del futuro. Hagamos una medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Hacia allá va la medicina del futuro y vamos a explorar en este podcast lo que eso significa, pero déjame hacer referencia a un artículo del 2013. Este artículo fue publicado por la revista Personalized Medicine, que nos dice P4 Medicine, How Systems Medicine Will Transform the Healthcare Sector and Society. Cómo esta P4, cómo estas 4 Ps de la medicina del futuro van a transformar desde una perspectiva sistemática, cómo esta medicina sistemática va a transformar la atención en salud de algunos sectores, pero sobre todo de la sociedad completa. Y nos dice, la medicina P4 convierte al paciente en la fuente y el beneficiario del Big Data en la salud. Ya sabes que Big Data es esta manera que nos referimos a esta información que un ser humano no puede analizar, pero que las máquinas sí. Y ahora tenemos datos y datos y datos y datos y datos que nos responden las preguntas de qué se está enfermando la gente, por qué se está enfermando la gente, cómo se está curando la gente. Y entonces hay mares y mares y mares y mares de información. Imagínate toda la información que puede dar una sola persona, un solo individuo, toda la información de su frecuencia cardíaca, de su presión arterial, de cómo funciona su sistema nervioso central, de cuántas veces en el año se enfermó y de qué. Eso una persona, ahora tradúcelo a 8,000 millones de personas del planeta Tierra. Pues es un Big Data, es información brutal que un ser humano, que un grupo de seres humanos, que una institución humana no puede analizar. Pero con los nuevos modelos de lenguaje, con los nuevos modelos de inteligencia artificial, podemos hacer el análisis de esta Big Data y entonces convertir al paciente en la fuente de información, pero también en el beneficiario de esa información analizada. Eso fue 2013, 2012. La medicina de precisión acelera la transición hacia un modelo personalizado y predictivo. Esto es del New England Journal of Medicine y de Journal of Proteome Research. El futuro del cuidado de la salud dependerá de sistemas predictivos integrados. Esta traducción, la revista se llama La Revista de las Investigaciones del Proteoma o Proteómicas. Has escuchado seguramente alguna ocasión sobre el genoma. El genoma, que es este catálogo de tu ADN, la información del ADN. Un día logramos describir el genoma humano, es decir, todas las recetas que vienen codificadas en el ADN humano. Bueno, ¿qué es el proteoma?
El proteoma son los catálogos de las proteínas que conforman al ser humano. Tú tienes una receta, tú tienes un recetario en el ADN, en cada una de tus células, en el núcleo de tus células hay un montón de ADN y ahí están las recetas. ¿Las recetas de qué? De las proteínas. Las proteínas son los ladrillos que conforman la pared que arma tu cuerpo. Cada ladrillo es una proteína, cada pedacito de proteína conforma tu cuerpo, tú estás construido, construida de proteínas. Pues hay un catálogo de proteínas que viene del genoma. Este catálogo de proteínas, estos platillos ya preparados por las recetas genéticas, son el proteoma humano. Bueno, pues hay una revista que se dedica específicamente a analizar el proteoma humano y que nos dice, tiene este artículo de Systems Biology, Proteomics and the Future of Healthcare Toward Predictive, Preventive and Personalized Medicine, que nos dice que el futuro del cuidado de la salud dependerá de sistemas predictivos integrados. ¿Qué es esta medicina del futuro? ¿Cómo entendemos este P4, este P4 de la medicina del futuro? Vamos a platicarlo en un momento más después de un corte aquí en Supracortical. Supracortical. Estamos de regreso en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como @RafaLópezDR. Tenemos este proyecto importantísimo de Horizonte 1 que estamos tratando de construir una comunidad. En horizonte1.com tú te vas a la página web, te vas a encontrar un video donde te describo lo que puedes encontrar al interior de la suscripción de horizonte1.com y fundamentalmente son estos cursos pregrabados, los 12 cursos de desarrollo personal de semiología de la vida cotidiana, donde abordamos básicamente todas las temáticas para vivir mejor desde la infancia, el matrimonio, la muerte, los duelos, todo. Ahí platicamos a fondo en 12 cursos pregrabados de semiología de la vida cotidiana, que es un modelo creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, pero que te enseño yo adentro de Horizonte 1, porque estoy certificado para dar este modelo de desarrollo personal. Pero además tienes mi curso de finanzas personales y el curso de Pepe Valdés de organización y productividad. Recuerda que las finanzas personales son muy básicas, son muy sencillas, son sumas, restas y por ahí alguna multiplicación, pero que el elemento principal a resolver es el elemento emocional. ¿Cuál es tu historia emocional con las finanzas y con el dinero? Ahí es donde está toda la clave realmente. Bueno, ahí están los 12 cursos, los cursos de finanzas personales, de organización y productividad, pero la parte importante de Horizonte 1 que estamos tratando de enfatizar y lanzar es que dentro de Horizonte 1 lo que encuentras es una comunidad de personas afines a ti que también están buscando su desarrollo personal. Y podemos crear esta comunidad ahora con esta nueva tecnología de manera virtual y de forma presencial. Cada vez va a ser más valioso en el futuro las actividades presenciales. Más allá de horizonte1.com, te invito a que por favor no dejes de lado la oportunidad de formar una comunidad y de que esa comunidad se arme a través de actividades presenciales donde quiera que estés, en cualquier punto del planeta donde estés. Busca armar tu propia comunidad de actividades presenciales. Pero bueno, te invitamos a que conozcas también nuestras actividades virtuales que estamos teniendo todo el tiempo, actividades físicas, culinarias, literarias, cinematográficas, recreativas dentro de Horizonte 1 y lo puedes hacer, por supuesto, desde la comodidad de tu computadora, de tu celular. Te suscribes, luego descargas la aplicación y ya está. Hacemos esta conexión con la comunidad, pero también tenemos estas actividades presenciales y todo 2026 vamos a estar enfocándonos muchísimo en ofrecerte en la Ciudad de México actividades presenciales para construir esta comunidad y para enfocarnos mucho en este cuarto pilar de la salud mental, que son las actividades recreativas.
Esto es parte importantísima de la medicina del futuro y de lo que estamos platicando el día de hoy es de la medicina del futuro y esta P4, este P4 de la medicina del futuro, donde la primera P nos dice predictiva. ¿Hacia dónde va la medicina del futuro? Hacia predecir. Esto a mí me encanta porque la filosofía y la religión han buscado siempre predecir el futuro. Y la ciencia se había quedado rezagada en este ámbito y la ciencia, pues de inicio no hacía predicciones hasta que gradualmente empezó a hacer predicciones, sobre todo en el mundo de la física, en el mundo luego de la arqueología, de la evolución, y gradualmente ha mostrado ser mucho más capaz la ciencia de predecir el futuro que los grandes astrólogos o que los grandes videntes, y de repente un vidente te avienta información muy genérica, ¿no? Muy pronto, en algún lugar del Asia, va a venir un desastre natural. ¿Qué es eso? Eso es lectura en frío. Eso es simplemente aventar un bazucazo a ver si de casualidad le atinas a lo que significa muy pronto, a lo que significa un lugar en Asia y a lo que significa un desastre natural. Cuando la ciencia hace predicciones ultra precisas. A mí por eso me encanta ir a ver eclipses, porque te dicen exactamente en dónde y exactamente a qué hora se le va a cruzar la luna al sol. Pero es una predicción que se hace años antes, ¿no? Yo ya tengo mis boletos eso me permite ahorrar para ir, ¿no? Ya tengo mis boletos para ir a España, a Mallorca o a algún punto en España donde dices, mira, por aquí en agosto de 2026 va a pasar un eclipse. Tal día específicamente a tal hora. Bueno, esas son las grandes predicciones del futuro. Esa es la capacidad que los seres humanos tenemos hoy por hoy de predecir el futuro, pero ahora lo podemos hacer en un mundo mucho más complejo. Es mucho más difícil predecir qué le va a pasar a tu cuerpo, a dónde va a estar la luna dentro de 20 años. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil saber qué le va a pasar a tu cuerpo dentro de 5 minutos que qué le va a pasar a la luna dentro de 50 años. Bueno, estamos cada vez más haciendo medicina predictiva. Gracias a la genómica, al Big Data y a la inteligencia artificial, hoy en día podemos calcular el riesgo de enfermedades genéticas. Principalmente nos estamos enfocando, por supuesto, en cáncer, y cuando digo nos, estoy hablando de la humanidad. Nos estamos enfocando en enfermedades que se pueden predecir antes de que aparezcan los primeros síntomas. La medicina predictiva, sobre todo, es medicina genómica. Ya te he platicado que en el mundo de la psiquiatría estamos haciendo ya desde hace más o menos 5 años en México, ya puedes comprar un kit de farmacogenómica, te haces una prueba genética y te predice qué tan bien o mal te van a caer medicamentos que se utilizan para el mundo de la psiquiatría, de la oncología, de los medicamentos cardiovasculares y metabólicos. Eso ya lo puedes hacer. Es un estudio que te haces una sola vez en la vida y te lo haces ahí, lo mandas al laboratorio y en un mes te dan tu cartilla genética. Yo ya tengo mi cartilla genética hecha con farmacogenómica. Esa es la medicina predictiva, la posibilidad de predecir qué tan bien o mal te va a caer un medicamento psiquiátrico. Se llama medicina predictiva, se llama medicina farmacogenómica. Hoy en día, todavía que yo conozca, no puedes hacer una misma prueba genética para decir, mira, esta persona va a padecer trastorno bipolar o trastorno obsesivo compulsivo. No, pero sería de gran ayuda irnos acercando cada vez más, que ya con la farmacogenómica tenemos bastante avance, pero irnos acercando cada vez más a predecir enfermedades mentales. Tardamos todavía un poco, pero ya estamos acercándonos más y más a la medicina predictiva, sobre todo en el mundo del cáncer.
particularmente. También en temas cardiovasculares y metabólicos, pero particularmente estamos analizando la genética para hacer esta predicción, para hacer esta capacidad de predecir el futuro. Podemos cada vez más afirmar científicamente que podemos predecir el futuro. La segunda P de la medicina del futuro es la prevención, la medicina preventiva. Y entonces tenemos campañas de vacunación, por ejemplo, que te permiten prevenir que una persona se enferme. Todavía hay muchas personas que dudan de las vacunas cuando basta que te eches por ahí la lectura de un libro maravilloso que se llama Cazadores de Microbios para que veas cómo Pasteur y Robert Koch empezaron a desarrollar las primeras vacunas, cada quien por su lado, y a la par revisa qué ha pasado con la historia poblacional. ¿Cuándo surgen las vacunas? ¿Y qué le pasó a la explosión demográfica? Dado que las vacunas sirven, que no son inocuas, tienen sus riesgos. Hay personas que han muerto por ponerse una vacuna. Indudablemente no hay nada que sea seguro ni salir a la calle. Despertarse es peligroso, punto. Pero cuando surgen históricamente las vacunas, surge ahí la explosión demográfica. Hace 100 años éramos la mitad de personas en el planeta. No éramos 8,000 millones de personas, éramos 4,000 millones de personas. Y antes de eso, éramos algunos cuantos miles de personas. Pero es que surgen las vacunas y surge la explosión demográfica porque funcionan. Con sus beneficios y sus perjuicios de la explosión demográfica que hemos tenido. Pero estas campañas de vacunación que hacen medicina preventiva, pero ¿qué más hay aparte de las vacunas? La nutrición y el ejercicio. ¿Quieres hacer medicina del futuro? Haz medicina preventiva. Todavía hoy en día no hemos logrado alargar la vida humana, es decir, hemos logrado que el ser humano, aún con malos hábitos, llegue muy cerca de su máxima capacidad biológica de vida. Un ser humano básicamente vive 100 años, tiene la capacidad de vivir 100 años. ¿Has escuchado esto de la obsolescencia programada en los teléfonos celulares? Así que pues, este celular te va a durar 4 años, punto, y lo truena. Pues está así programado. Bueno, los seres humanos tenemos nuestra obsolescencia programada en el rubro de los 100 años. Este ser humano te va a durar 100 años. Si lo maltratas un poco menos, si lo cuidas un poco más, pero básicamente el punto de corte son los 100 años. La medicina, la ciencia está cerca de en serio alargar la expectativa de vida, es decir, sobrepasar la barrera de los 100 años y que las próximas generaciones naturalmente vivieran 140, 160, 200 años. Hay incluso una película por ahí genial que se llama El hombre bicentenario, el hombre de los 200 años. Pero algún día, hoy en día no. Hoy en día la barrera sigue estando en los 100 años, el objetivo sigue estando en los 100 años. Pero para llegar de las mejores condiciones a esos 100 años, tenemos que hacer medicina preventiva. Vacunación, claro, pero mucho más moderno, y es muy paradójico decirlo, es el énfasis en la nutrición y el ejercicio. El ejercicio es el rey, la nutrición es la reina, los juntas y tienes el reino. Es una frasecita que dicen por ahí muchos influencers que se dedican al tema de la medicina preventiva. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer correctamente y ahora tenemos cada vez más datos de que eso lo podemos hacer de manera personalizada y prevenir cuesta mucho menos que curar. ¡Ay! ¿Cómo vamos a curar el cáncer? Tenemos que encontrar la manera de curar el cáncer. Bueno, empecemos por comer bien y hacer ejercicio. Y entonces estamos curando el cáncer, pero no cuando llega y lo desaparecemos, sino cuando lo prevenimos. Recuerda que no hay un cáncer, que hay
muchos tipos de cáncer. Y cuando hablamos de cáncer, hablamos de una reproducción inadecuada de tus propias células que se vuelven inmortales y malas. ¿Qué es el cáncer? Que células propias se vuelvan inmortales y malas. Punto. Bueno, pues hay unos que podemos prevenir y otros que no podemos prevenir. Hay unos que surgen desde el momento del nacimiento y antes de 1 año de edad ya hay personas que tienen, por ejemplo, cáncer en la retina. Ni hablar. Eso no tiene que ver con fumar, con el estrés laboral. No, 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 no. Eso es un proceso genético. Ni hablar, punto. Pero el cáncer que nos está matando, el que está afectando a la enorme mayoría de las personas en el planeta, es cáncer que sí se puede prevenir con nutrición y ejercicio. O al menos puedes alargar muchísimo más tiempo su aparición. Ya si te da a los 90 años, mira, pues ya que te digo, pero que no te dé a los 40, a los 50, a los 60, cuando a los 60, 65, 70 años todavía eres una persona profundamente joven. ¿Dónde está enfocándose la medicina preventiva? En la nutrición y en el ejercicio. Nutrición, alias, aléjate de alimentos ultraprocesados. Ejercicio, alias, haz ejercicio de fuerza y todo el que puedas. Tercera P de la medicina del futuro: predictiva, preventiva, personalizada. Ahí tenemos la farmacogenómica de la que ya te platiqué, las terapias dirigidas específicamente, la medicina de precisión que ofrece tratamientos ajustados según el ADN de cada persona. Desarrollamos la capacidad para leer el código genético del ser humano, de cada persona. Y estamos a nada de que sea común que tú tengas tu cartilla genética y que a través de esa cartilla genética, cuando hay que atenderte algo, te lo atiendan a ti. Y no te manden pues Prozac para la depresión y ampicilina para las infecciones. Porque a todas las personas les mandamos ampicilina y a todas las personas les mandamos Prozac y a todas las personas les mandamos metformina y a todas las personas les mandamos captopril. Y entonces, pues, ¿qué traes broncas de, no? Verapamil, había ahí una frasecita cardiológica que te decían, si el corazón va a 1000, verapamil. Punto. O sea, y es como tenemos nuestros refranes que van haciendo en el mundo de la medicina esta referencia a que a todo el mundo se le da lo mismo. Si el corazón va a 1000, verapamil. ¿El corazón de quién? El de quien sea, eso no importa, verapamil. ¿Por qué? Porque le damos lo mismo a todas las personas. La medicina del futuro no va a ser llegar a un consultorio y aventarle síntomas a un doctor, a una doctora, y que el doctor, la doctora vayan anotando en la receta, pues esto y esto y esto y esto y esto, porque pues le doy lo mismo a todo el mundo. Esa no es medicina personalizada. Si de algo se quejan las personas cuando van a ciertos servicios de atención en salud, es, oye, el doctor ni me volteó a ver. ¿Por qué? Pues porque no estoy atendiendo a una persona, estoy atendiendo un síntoma. Y si te duele la cabeza, aspirina, y si traes gripa, amoxicilina, y si traes fiebre, paracetamol, y ya, es lo mismo para quien sea. Por eso la gente se vuelve experta en estos medicamentos y entonces, ay, mira, tómate, este es para la panza. Este medicamento es para la panza. ¿Para la panza de quién? Para cualquier panza, ¿no? Y entonces vas con la tía, con la vecina, ¿no? Y te van dando el remedio que es para todos. No, 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 no. La medicina del futuro nos dice que el remedio no es para todos. Que cuando una persona realmente necesita un remedio, tenemos que hacer medicina personalizada. Ahí la gracia está en la farmacogenómica. Ya te dije, yo hoy en día en México, por alrededor de unos 10,000 pesos que gastas una sola vez en la vida, te puedes hacer una prueba farmacogenómica. Y entonces ya tienes tu cartilla que te permite personalizar tu tratamiento. Estamos empezando. Es decir, hoy en día todavía no podemos hacer medicina personalizada para todo y no hay medicamentos personalizados para todos.
pero estamos empezando. Cada vez más se ve como una realidad tangible para cualquier persona hacerse medicina basada en farmacogenómica, medicina a la medida. Las 4 P's de la medicina del futuro son predictiva, preventiva, personalizada y participativa. La medicina participativa es cuando el paciente se convierte en socio activo de su salud utilizando elementos de seguimiento, de prevención, de cuidado, de llenado de información. Pero además, la medicina participativa implica entender la importancia de los vínculos sociales en el cuidado de la salud. La Universidad de Harvard hace este estudio larguísimo, el más largo que se ha hecho, enfocado en la felicidad y nos dice, la pieza central de la salud y la felicidad de una persona son las redes de apoyo, es la comunidad. Por eso en horizonte1.com nos estamos enfocando tanto en ofrecer una de muchas alternativas que puede tener una persona para construir comunidad. ¿Qué queremos? Ayudarte a construir comunidad. ¿Qué dices? Bueno, ¿y cómo hago amigos, amigas? ¿Cómo formo parte de una comunidad? Bueno, pues en horizonte1.com, pero en cualquier lado donde tú puedas tener actividades recreativas, donde te puedas acercar a las personas que te hacen bien. Esto que me has escuchado ya decir en el podcast y que yo tomé de frases populares. Eres el equivalente al promedio de las 5 personas más cercanas a ti. A las personas a las que tú te acercas son la manera en la que vas a ir construyendo tu salud, naturalmente. Tú vas a ser tan exitoso laboralmente, tan sana físicamente, tan íntegra mentalmente como las 5 personas más cercanas a ti. Entonces vete acercando a personas que te ayuden a participar en el cuidado de la salud. La salud en este modelo de los 60s, de los 70s, de los 80s, la salud estaba pensada como yo estoy enfermo, voy al consultorio y un doctor, una doctora me cura. Normalmente el paradigma era un doctor, un hombre doctor me cura de la enfermedad que yo tengo. ¿Quién es quien está manteniendo la salud de la persona? El doctor. La medicina participativa es entender que la salud de una persona la cuida la comunidad. Es la comunidad quien cuida. Y es el individuo quien informa a esta Big Data que se analiza por inteligencia artificial y que nos va permitiendo generar la prevención, la predicción, la personalización. Estamos participando del cuidado de la salud. Entonces, tenemos estas 4 P's de la medicina del futuro, que nos dice que la medicina es un proceso que tiene que ser predictivo, preventivo, personalizado y participativo. Cuando pienses en medicina del futuro, ya deja de pensar en Robocop. Robocop salió en los 70s, 80s. Ya quítate esta idea de el Iron Man, quítate esta idea de no. La medicina del futuro es la capacidad científica de prevenir y vivir mejor en comunidad, de hacerlo a través de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio y de tener actividades recreativas con otras personas, de convivir con la comunidad y con la naturaleza. Tenemos que participar en el cuidado de nuestra salud. Es mucho más sencillo enfrentarnos al cáncer previniendo el cáncer que tratando de curarlo. De todas maneras, estamos haciendo avances interesantísimos para crear medicina personalizada que cure tu cáncer. No el cáncer, sino tu cáncer. Pero mientras tanto, mientras vamos haciendo todo este proceso, busquemos cada vez más entender que debemos de tener una medicina del futuro, debemos de tener unas finanzas y actividades laborales del futuro, tenemos que crear una sociedad del futuro. No solo nos estanquemos en un rubro de la vida, necesitamos entender nuestra vida como un proyecto de vida sistémico.
Y este sistema tiene que encontrar en la vinculación entre la ciencia, el arte, el deporte, la filosofía, la religión, la mejor manera de vivir. Ojalá que vivamos un día en un mundo donde esta medicina del futuro sea una medicina estándar creada en el pasado. Mientras tanto, tú y yo seguiremos platicando aquí en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.